Shalom, shalom, Rabotai, que la Torah de Hashem sea trayendo sobre nosotros pues una edificación muy bonita y nos anima mucho las escrituras. Y hoy que estamos meditando en la primera carta a los Corintios, nos está dejando una expectativa muy interesante. Pero vamos a materia. Estamos en el Perec 1, Pasuk 4, y dice así: Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Mashiach Yeshua, porque en todo fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en todo conocimiento espiritual, así como el testimonio de Mashiach ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la revelación de nuestro Adón Yeshua el Mesías, el cual también os mantendrá firmes hasta el fin, para que seáis hallados irreprensibles en el día de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Fiel es Dios por quien fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Yeshua HaMashiach, nuestro Adón. Una de las cosas importantísimas que hay dentro de esta bendición y este recordatorio, toca varias cosas Rav Shaul, pero una de las cosas importantísimas para él era la comunidad de Corinto. Él tenía mucho cariño por las ovejas, él tenía mucho cariño por los hermanos, y a veces se tornaba su carácter fuerte. Él era un hombre de mucha fuerza, era un hombre que no se andaba por las ramas, era un hombre, como decimos coloquialmente acá en México, era un hombre que iba al grano, era un hombre que tocaba los puntos medulares, sabía dónde tocar y qué tocar y cómo tocar. Y pues uno de los temas o más bien de los aspectos, hay varios aspectos aquí en este pasaje de unos versículos. Los maestros de Torah siempre en unas palabras enseñan demasiado, y a veces tiene uno que aprender a desenvolver, a poder abrir los textos para poder mirar a través del texto y en el texto. Y esto es precisamente lo que hacemos cada mañana, tratar de desenvolver, de tratar de mirar y ver en el interior de las palabras, en el alma del texto. Y dentro de las cosas importantísimas que pone en la mesa Rav Shaul, además de dar gracias por la comunidad de Corinto, que desde luego esto era la razón y el propósito de la escritura de la carta. El propósito fundacional y esencial de los maestros es la edificación, el crecimiento, el buen caminar, el buen andar del pueblo, de las comunidades, de los grupos, de las familias, de los individuos. Y el hecho de que siempre está dando gracias a Dios por ellos implica que los apreciaba demasiado. Te voy a decir que para un maestro de Torah los discípulos son algo muy preciado, son joyas incalculables para nosotros, y las apreciamos. Hay piedras chiquitas, hay piedras medianitas, hay piedras grandes, hay piedras muy grandes, pero al final del día nosotros apreciamos cualquiera, porque todos tienen un valor muy grande delante del Eterno. Y Rav Shaul, siempre en sus labios estaba la gratitud al Eterno no solamente por Corinto, sino también por cada una de las comunidades que de alguna manera había podido él estar y de alguna manera conquistar con la ayuda del Eterno. Como hemos dicho y como hemos hablado, para Rav Shaul no ha sido y ni fue un servicio postrado en rosas.
sino fue un evento bastante fuerte, fue un evento bastante demandador, con mucho sufrimiento, de toda la entrega, con toda la entrega del mundo en su vida. Él entregó, incluso en una de las cartas dice, creo en Filipenses, habla del hecho de que su vida había sido vertida por amor a los hermanos. Qué cosa tan extraordinaria, ¿no? La mente, el corazón de Rav Shaul, que no escatimaba ni su propia vida con tal de mirar y ver a los hermanos que caminaran, que anduvieran, que vivieran, que experimentaran la vida con Hashem, que vivieran bien, que no se equivocaran, que no tomaran malas veredas o malas decisiones que los llevarían a malas condiciones. Desgraciadamente hay mucho de esto, muchos lobos, muchos tropiezos en el camino, muchas cosas en la misma vida de las personas, y por eso Rav Shaul estaba pero muy al pendiente y valoraba precisamente a los hermanos de una manera extraordinaria. Y cuando había un conflicto, cuando había un problema, no crean, hermanos, no es para nosotros nada bueno. Es una situación hasta cierto punto muy delicada. Y por ello es que da gracias al Eterno por sus vidas, y es un maestro de Torah. No es solamente enseñar Torah, es un tiempo en su vida de mucha oración, de mucho apego al Eterno, precisamente pidiendo por las necesidades y formando a los discípulos para que crezcan, para que maduren, para que puedan servir al Eterno de una manera adecuada. En el verso 5 dice, porque en todo fuisteis enriquecidos en Él. ¿En quién? En Mashiach. En toda palabra y en todo conocimiento espiritual. Es decir, que el Eterno, quien es bendito, dio el recurso, les dio Jomá, Binah, Didad, a fin de que pudieran entender la riqueza de la gloria del Eterno en la vida de Mashiach Yeshua. Y eso es algo que nosotros lo tenemos que entender. Para ese momento, mis amados, dado que ni se esperaban que llegara el Mesías, dado que ni se esperaban que trajera la redención, cuando se fue dada, cuando nuestro Santo Maestro resucitó y después de su ascensión quedó como un vacío, de alguna manera, en un vacío de preguntas, un vacío que nadie podía contestar, pero que los maestros de Torah, en este caso los discípulos de nuestro Santo Maestro, tendrían la responsabilidad de llenar esas preguntas, esos vacíos de no entender muchas cosas, porque estaba la Torah, pero parece Mashiach, y ahora con Mashiach, ¿cómo habremos de vivir? ¿Cómo habremos de subsistir? Tan es así que un ejemplo es que antes de Mashiach, un hombre podía hacer su conversión o hacía su conversión al judaísmo. Era la manera de traer a la gente al pueblo de Israel. Pero venido Mashiach, ahora ya no se obliga o ya no se demanda de un gentil que se vuelva judío, sino siendo gentil viene a formar parte del pueblo de Israel, claro, en las condiciones que nos enseña la Torah y que nos enseña el Eterno o nos ha enseñado. Y por lo tanto, esa condición se tiene que llenar para ser parte, para ser injertado en el río natural. La parte que le corresponde al hombre, porque cuando el hombre pone
sobre la mesa lo que le corresponde, entonces el Eterno dice, va y va la redención y las implicaciones que tiene la redención en la vida de todos y cada uno. Entonces, esto es algo muy importante porque Rab Shaul está tocando uno de los puntos tal vez que no se ventila mucho, que no se enseña mucho, pero que es importante decir, y que conste que dice mucho en muy pocas palabras. Dice, porque en todo fuisteis enriquecidos en él. ¿En quién? Mashiach. En todo fuisteis enriquecidos en él. Y esto a veces para mucha gente no es nada, porque no entienden el fondo de las palabras de Rab Shaul. En todo fuisteis enriquecidos con la redención. Y la redención dio paso a la justificación y a la glorificación y a todos los eventos que el Eterno había preparado, no solamente para los judíos, pero también para los gentiles. Y esto es una riqueza extraordinaria, mis amados. Y la preocupación de Rab Shaul no solamente era llevar a los discípulos a que hicieran una rectificación, hicieran su conversión, no al judaísmo, ahora a los gentiles, porque los judíos, desde luego, vienen impactados desde el vientre y confirmados en el pacto en el Brit Milá. Pero el gentil, para que tenga una participación dentro del pueblo de Israel, su participación será por medio de Mashiach Yeshua. Es decir, creyendo que Yeshua es el Mesías, es la parte que le corresponde para venir a ser injertados en el olivo natural. No es el Brit Milá. Y Pablo explica que el Brit Milá de un gentil es Mashiach Yeshua. ¡Qué cosas! Y bueno, estos son revelaciones, son de la riqueza que habla, que nos ha dado Mashiach Yeshua. Y hablo como un gentil y digo qué cosa tan preciosa y qué riqueza tan extraordinaria la que el Eterno preparó desde antes de la fundación del mundo para que en Mashiach Yeshua pudiéramos tener esa riqueza extraordinaria. Y hoy tú, varón, la tienes, y hoy tú, varona, también la tienes, porque es parte de la riqueza de la gloria de Hashem que nos ha dejado experimentar y vivir a través de el conocimiento y la aceptación de que Yeshua es el enviado de Hashem. Por eso para nosotros los netzaritas es un punto medular y extraordinario que jamás, nunca nos apartamos de él. Porque esto es importantísimo y eso es parte de la riqueza y como ejemplo del mismo. No podemos hablar de todo la riqueza, pero son ejemplos para que podamos entender esta riqueza que nos fue dada. De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la revelación de nuestro Adón, Yeshua HaMashiach. En otras palabras, esa riqueza espiritual, esa riqueza, todo lo que necesitábamos poseer y tener, se nos fue dado en Mashiach Yeshua. Y por eso el Rab Shaul dice que nos habla de la riqueza que tenemos en él. Y es en él que tuvimos y tenemos y obtenemos esa riqueza tan extraordinaria. Y hoy por hoy, mis amados, tenemos que reflexionar mucho en que tenemos que conocer esa riqueza. Ya el Eterno la puso sobre la mesa, ya el Eterno la puso para que nosotros la entendamos, pero necesitamos nosotros aprender, estudiar, estar en las clases de Torah. ¿Para qué? Para que podamos aprender todo esto, siempre desde una perspectiva hebrea, no desde una perspectiva religiosa, que lo único que hace es confundir la mente y el corazón y nunca se entiende, ni siquiera cuáles eran las riquezas a las cuales se refería Rab Shaul en ese momento. Por muchos años yo enseñé las escrituras en una religión
y siempre llegamos al punto de solamente aludir o pensar que se estaba diciendo tal o cual cosa, sin ninguna certeza y certidumbre. Hoy abres las escrituras y sabes de lo que está hablando Rav Shaul. ¿Por qué? Porque tienes la base del conocimiento de la Torá, que te da una perspectiva amplia y te da el conocimiento para poder entender y enseñar adecuadamente. Que el Eterno les dé un magnífico día y que les haga pensar y reflexionar en que tenemos una riqueza extraordinaria dada por el Eterno en Mashiach. Shalom, shalom.